Por eso se le pega la señal y el audio. Eso es lo que hemos comenzado a grabar. Buenas tardes. Les saluda Julio Corrales Bustos desde Costa Rica y el Observatorio Nacional por la Paz y la Seguridad Humana. Esta tarde contamos con un programa muy especial, por cuanto pues tenemos invitados especialísimos desde otros países amigos, expertos profesionales en seguridad, como lo es el ingeniero Mario Pazmiño, como lo es, también estaba invitado para hoy Edgar desde México, que se va a conectar en cualquier momento. De igual manera, los expertos nacionales que siempre nos honran con su presencia, como el licenciado Luis Solano Alfaro, criminólogo, un distinguido profesional de la seguridad costarricense, un hombre cual siempre es motivo de consulta a través de los medios de comunicación nacionales. Y también tenemos al licenciado Carlos Villegas. El licenciado Villegas, experto en seguridad, viene saliendo de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Colegio de Abogadas y Abogados de Costa Rica, de tal manera que es una persona que también cuenta con una amplia experiencia. Y nos acompaña el ingeniero Mario Pazmiño. Don Mario, una persona a quien estimo muchísimo también, desde miembro de esta organización de hace muchos años. Don Mario es ingeniero en seguridad, ocupó el cargo de director del Departamento de Inteligencia y Seguridad y Narcotráfico del Ecuador. Y, bueno, hoy nos acompaña don Mario también. Y también nos acompaña don Maynor González. Un gusto, don Maynor, que esté con nosotros. Tal vez si se presenta desde donde nos ve. Activa el micrófono, Minor. Sí, buenas noches. A mí me hizo la invitación mi hermano Carlos Villegas. Yo los estoy escuchando desde Nueva York, pero en algún momento trabajé en Seguridad Nacional y en la Unidad Especial de Intervención y me tocó a mí el operativo de la captura de Caro Quintero allá por 1985, 84, por ahí. Entonces me pareció interesante el tema y mi hermano me invitó. Estoy aquí para aprender y escucharlos a ustedes también. Muchas gracias. Excelente, excelente, don Minor. Pues bienvenido. Igualmente, para nosotros es un honor que nos acompañe. A ver, esta tarde-noche en Costa Rica, ya noche por allá en el país amigo de don Mario Pazmiño, eh, ahí siempre ha existido una incertidumbre que es motivo de conversación entre los expertos de seguridad. Y esto tiene que ver con la inmigración. Eh, Algunos han dicho que la inmigración impacta muy fuerte en la seguridad de los países que son objeto de esta condición de recibir inmigrantes. Otros han dicho que no, y ese es el tema de discusión que hoy nos vamos a involucrar. Vamos a conversar sobre si la inmigración en Costa Rica específicamente ha sido motivo de provocación de impactar la inseguridad que hoy el país vive. El año 2024-2025 cerró con una cifra de casi un 17% del umbral en homicidios violentos por cada 100.000 habitantes, y algunos de los eventos violentos se ha dicho que ha sido por mano criminal de extranjeros que están en nuestro país. Voy a hacer una pequeña introducción con respecto al Tren de Aragua, que es el que más impacta a nuestros países de América Latina. El Tren de Aragua nace en Venezuela, casualmente en el año 2012,
en una comunidad conocida o llamada como Aragua. Esta nace como un sindicato de propiamente un proyecto ferrocarrilero que se iba o se pretendía construir en ese lugar. Y este sindicato, por alguna razón, se fue transformando y en el 2012, porque fue en el 2007 que ellos nace el sindicato, en el 2012 sufren esa metamorfosis, esa transformación para convertirse en una organización criminal conocida como el Tren de Aragua. El Tren de Aragua es al momento una de las organizaciones criminales que es toda industria que ha impactado a los países de América Latina. En Chile ha causado grandes impactos de eventos criminales. En Perú, en Ecuador, en Colombia y bueno, en Costa Rica también tenemos, ya se han detectado la participación de algunos miembros del Tren de Aragua y en Estados Unidos, obviamente, también, que ya los han declarado también terroristas criminales. Eh, en Costa Rica, el Tren de Aragua, eh, suponemos que con la inmigración de esta masa de gente que vino de Venezuela hacia estos países, pues algunos encontraron que, a ver, que Costa Rica es un país que ellos podrían aprovechar para desarrollar sus acciones delictivas. Como dije, el Tren del Agua es toda una industria. Ellos no tienen, el fuerte de ellos no es el narcotráfico, pero es uno de los nichos que ellos desarrollan, como el secuestro, asaltos, robos, venta de drogas, en fin, tiene toda una industria que hace que sea una organización, una de las más peligrosas que hay en este momento en América Latina. ¿Cómo los identificamos? Bueno, ellos tienen, como lo tienen las maras y las maras salvatrucha y la mara 8 y todo esto, tienen unos símbolos que visiblemente los podemos ver y los podemos identificar. Como por ejemplo, ellos se tatúan una AK-47, otros se tatúan una corona y bueno, esos son los dos símbolos más reconocidos para que entre ellos mismos se puedan encontrar en los diferentes países y se puedan identificar entre ellos mismos. Costa Rica está sufriendo una situación el año 2026 también muy violenta. Hoy hubieron unos homicidios, dos, tres personas, y de verdad que uno se pone a pensar a dónde vamos a llegar, a dónde va a terminar esta situación, esta condición de inseguridad. Damos inicio entonces conversando con don Luis Solano. Don Luis, por 10 minutos, explíquenos usted cómo percibe usted la inseguridad en nuestro país. Usted que es un experto criminólogo reconocido, ¿cómo percibe usted el impacto de la inmigración o si usted a su criterio no es la inmigración la responsable de la inseguridad? Tiene 10 minutos, don Luis, para que nos cuente. Un honor, un gusto poder participar con todos ustedes, un elenco profesional de alta gama. De verdad, muy buenas tardes para todos. Eh, Mi percepción muy personal, tal y como también he podido leer, ¿verdad? En diversos artículos y por experiencia, por lo que tengo en mis años de carrera, pues podría tener la inmigración, ¿verdad? Cierta relación con todo este tema de la inseguridad que se vive en nuestro país de una manera muy lamentable, ¿verdad? Que pues se ha venido acrecentando, ¿verdad? Más que todo en el tema de los homicidios, ¿verdad? Dolosos, tanto extranjero que se ve que ha fallecido en esta temática violenta. Pero podríamos decir, en resumen, que no es la inmigración la responsable, en mi opinión, de
de todo este movimiento violento, ¿verdad?, que se vive a nivel nacional. Eh, sí hay cierta relación, pero no es la principal responsable. Y efectivamente, pues Costa Rica se ha transformado, don Julio y colegas, en un país que acoge muchísimos inmigrantes, ¿verdad? De diferentes nacionalidades, venezolanos, colombianos, principalmente nicaragüenses, mediante todo un fenómeno, ¿verdad? Que por la posición en la que estamos ubicados los costarricenses en nuestro país geográficamente, se da un fenómeno, digamos, en dos vías. Eh, Podríamos decir que todo este asunto de la inmigración en Costa Rica viene siendo eh, un asunto en donde de norte a sur, somos los anfitriones de todos estos inmigrantes y de sur a norte somos esa ruta de paso existente que ellos buscan hacia los Estados Unidos, ¿verdad? Principalmente. Entonces, este fenómeno pues se da principalmente por nuestra geografía, por nuestra facilidad, ¿verdad? Importante destacar tal vez algunas cifras, don Julio, que me parecen importantes. Un 15% de la población costarricense pues se basa en gente extranjera. El año pasado, según las cifras que el organismo de investigación judicial nos dio al cerrar el año, de los 112 asesinatos dolosos que existieron, 92 de ellos fueron personas nicaragüenses. Entonces ahí es donde yo vengo a, pues, a asociar de cierto modo que pues sí, sí se puede relacionar, ¿verdad? Este tema migratorio a nivel nacional con el tema de la violencia, la inseguridad, de ese miedo que las personas ahora lamentablemente sienten al andar en cualquier lugar, porque no es solamente en las costas, en Punta Arenas, en Guanacaste, en Limón, sino que también se nos ha venido para la capital. Eh, Personas que ingresan a nuestro país o sea, muy bien habidas, personas respetuosas, responsables, trabajadoras, pero lamentablemente se nos han colado, ¿verdad? Como decimos los ticos popularmente, personajes por ahí, individuos que han venido a mezclar su vida social con el crimen organizado. Y eso es algo que no se puede tapar con un dedo. Eh, Alrededor de 1.500 personas, según las cifras que estuve por ahí investigando, son las personas que están tratando de ingresar diariamente a nuestro país. Y esto genera todo un fenómeno, ¿verdad? Con sus consecuencias. Dentro de las consecuencias, pues podría relacionarse la inseguridad, la saturación de los sistemas o del sistema de refugio para estas personas, ¿verdad? Porque por lo general, muchísimas de las personas que quieren ingresar a nuestro país, ya sea buscando una ruta de paso o bien para instalarse acá, vienen por temas sociales muy complicados que han surgido en su momento, ¿verdad? Y que han sufrido persecución, por ejemplo, violencia, conflictos de todo tipo, ¿verdad? Persecución incluso política, etcétera. Muchísimas variables, muchísimas aristas, ¿verdad? Que están para poder analizarse tal vez en un espacio ya un poco más amplio. Pero sí, sí se ha venido elevando el número de migrantes también en tránsito y esto pues viene a generar esta duda, ¿verdad? Este conflicto, digamos, de opiniones, en donde pues algunos, como decía don Julio, pues opinan que sí es una variable de las más principales. Yo digo que no es de las más principales, pero sí es una arista que podría eventualmente implicar, ¿verdad? Cierto movimiento inseguro en nuestro país. Eh, por eso nuestras políticas públicas de seguridad, los manejos fronterizos, que la Policía de Control de Drogas pueda instalar muchísimo de su trabajo en los lugares más vulnerables, que son nuestras fronteras obviamente, todo esto vendría a generar un beneficio, tal vez no la erradicación de tanta inmigración ilegal que se ha dado en nuestro país, pero sí podríamos por ahí, buscando nuevas políticas, atacando este fenómeno de alguna forma holística, muy integral, podríamos
por supuesto, disminuir, don Julio y colegas, un poquito este gran asunto, ¿verdad? Que es tan grande, que genera eh, tanto conflicto, ¿verdad? A nivel nacional. Está silenciado, don Julio. Sí, licenciado, comparto con usted el mismo criterio. Sin embargo, creo que no estamos lejos de que la participación de los inmigrantes sea importante en nuestro país. Eh, Obviamente que la inseguridad es más que la situación de inmigración, tiene que ver con una arista de cosas, ¿verdad? Una cantidad de variables como la parte social, la parte laboral, la parte académica, la participación del Estado en las diferentes comunidades. Hay comunidades que para el Estado han sido invisibilizadas. Yo les llamo comunidades invisibles. Y en muchas de esas comunidades hay una buena parte importante de inmigrantes que a veces también, por la misma condición en que viven, se ven forzados y obligados a cometer alguna acción delictiva. Pero bueno, seguimos con el análisis, con el conversatorio, licenciado Luis Solano, si quiere agregar algo más. Sí, tal vez para cerrar el tema de iniciación del foro, pues sí, de ahí se provocan aspectos con la inmigración de índole positivo y negativo, como todo en la vida, ¿verdad? Y tal vez acotar, empezamos por unas positivas que yo veo y que siento que pueden ser importantes de tocar en este momento. Eh, pues la gente inmigrante viene y hace su aporte económico, ¿verdad? También en muchísimas ocasiones vienen y contribuyen a la fuerza laboral de este país. De hecho, un 15%, reitero, de la fuerza laboral de este país es de personas extranjeras. Se crea también, don Julio, cierta diversidad cultural hasta cierto punto que viene a ser bueno para nuestro país. Y también se genera empleo, vienen a generar muchísimas inversiones, ¿verdad? Desde la parte legal, obviamente, me refiero, porque pues también existe el tema ilegal, ¿verdad? Que eso no lo podemos tapar con un dedo. Y dentro de todo el aspecto negativo que podría existir también, pues bueno, ahí vienen a generar también, don Julio, competencia laboral, que es algo de lo que los costarricenses a veces nos quejamos. No queremos hacer trabajos, pero de ahí vienen personas del extranjero, personas inmigrantes, que cobran mano de obra barata, que bueno, eso ya es otro asunto que podría generar ciertos niveles de explotación laboral, ¿verdad? Pero pues sí, se genera esa competencia laboral, se crea ese sentimiento de presión en los servicios públicos, como por ejemplo, y principalmente creo que el de la salud, ¿verdad? Que ahora en campaña política por ahí se ha tocado uno que dos de nuestros candidatos a presidente, pues han tocado y han puesto el dedo en la llaga a ese asunto. También la educación, ¿verdad? Eh, una integración social que podría crear cierta dificultad, cierto desafío, porque las personas que vienen a nuestro país pueden sentir cierto rechazo, estigmatización por parte de la población. Y pues de ahí, don Julio, también el tema de que tienden a ser en muchísimas ocasiones una población muy vulnerable, ¿verdad? Muy vulnerable. eh, que puede sufrir explotación tanto laboral y las mujeres, explotación sexual y lamentablemente pues inserción, ¿verdad?, en las garras del crimen organizado. Entonces todos estos aspectos pueden analizarse con mayor ahínco, ¿verdad? Sí, señor, es correcto. Al final de este foro, y les voy a dar unos minutos a cada uno para que nos den algunas recomendaciones sobre esta condición de inmigrante, eh, proyecto país, para también ver cómo también nuestros criterios puedan ayudar
un tanto a quienes ven esta transmisión, principalmente en estos momentos, como le dices tú, Luis, estamos en campaña, algunos candidatos a la presidencia pueden poner atención al resultado de este foro. Gracias, Luis, por tu excelente ponencia y vamos a continuar con el foro, dándole la bienvenida al licenciado Edgar Castillo, quien desde México tendrá también su participación oportuna. Continuamos entonces con el licenciado Carlos Villegas Méndez de Costa Rica. Licenciado, para que usted nos dé su punto de vista, ¿es la inmigración la responsable de la inseguridad que el país, nuestro país, Costa Rica, está viviendo en estos momentos? Tiene 10 minutos, licenciado, para que nos dé su punto de vista. Muchas gracias, don Julio. Cordial saludo a don Mario, a don Luis y a don Edgar. Y un abrazote a mi hermano allá que está en Nueva York viéndonos. Y de igual forma a todas las personas que están ahorita conectados escuchando este foro. Bueno, para hablar de inmigración, comparto algunos temas con don Luis. Recordemos que la inmigración no es un asunto de hoy. Desde la prehistoria, ¿verdad? Ya teníamos inmigración. ¿Por qué? Porque tenían que desplazarse allá para buscar refugio y alimento. Entonces es un tema que se viene durante muchos años manejando a nivel internacional. Vamos a encontrar diversas formas de inmigración o elementos, uno económico, político, climático. También hemos tenido inmigración por aspectos bélicos. Recordemos El Salvador, ¿verdad? Que tuvo su guerra ahí, Nicaragua, y hemos tenido que estar asumiendo eh, estas personas inmigrantes que comparto ahí con don, con don Luis en el sentido de que no todo el mundo viene a causar daño, ¿verdad? Porque a como vienen algunos y se vienen colados, ¿verdad? Porque muchos vienen también con problemas legales de sus países y se nos meten a Costa Rica y ya empieza a asociarse con personas delincuentes de nuestro país. Como les decía, es un asunto propiamente internacional. Por acá hemos tenido haitianos, colombianos, cubanos, venezolanos, que este fue el momento, yo pienso, uno de los momentos bastante críticos, ¿verdad? Que tuvimos con la inmigración que venían personas de Cuba, Haití, Venezuela. Entonces teníamos un problema serio que creo que se fue extendiendo conforme iban avanzando también hacia Estados Unidos. Lo que sucede es de que llega el momento en que los países, pues, de su presupuesto no estamos preparados, ¿verdad? Para efectos de poder recibir a toda esta comunidad que nos llega. Porque aquí hay que ver dos aspectos. Uno que es el legal y el otro que es el humano. ¿Por qué? Bueno, ilegal ahí tenemos las leyes, que a veces hay que modificarlas, tenemos los cuerpos policiales, pero también tenemos el factor social. Cuando estoy hablando del factor social, estoy hablando del ser humano, esa persona que nos ingresó. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Yo digo que esto es como que yo tenga preparado mi presupuesto en mi casa para un mes y ahí me llegaron 30 personas de visita. A la puñeta, tengo que cambiar, ¿verdad? Todo el eslabón o cómo voy a atender a estas personas. Eh, Definitivamente tenemos las fronteras
muy porosas, si hablamos de fronteras, ¿verdad? Porque les puedo decir que, aquí se busca un ratito. Imagínense que la frontera de Panamá con Costa Rica son de 330 a 378 kilómetros. O sea, vean qué poroso es el asunto, ¿verdad? Y se extiende de Río Zixaola hasta Punta Burica en el Océano Pacífico. Es que cuando hablamos de frontera uno dice, bueno, la frontera, ahí donde lo reciben a uno, ¿verdad? Y legalmente uno hace la documentación y puede salir del país, etcétera. Pero vean todo el terreno realmente que no tiene control. O sea, es un problema muy serio. Eh, y hacia Nicaragua tenemos de 309 a 312 kilómetros. O sea, es una cuestión bastante complicada, pienso yo, para cualquier gobierno, ¿verdad? Que esté cómo proteger toda la frontera. Ok, cuando estábamos hablando ahora del asunto de propiamente la población que están o han estado en las cárceles, ¿verdad? Yo pienso que sí, trae su consecuencia. Trae su consecuencia porque, bueno, y ahora lo decía el compañero, hay mucho estereotipo, ¿verdad? O sea, las personas van a llegar a nuestro país, unos de paso, otros se nos van a quedar, este, y otros empiezan a, como les decía, asociarse con otras personas. Eh, Nuestro país no tiene la capacidad para absorber toda esta población o toda esta gente. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar problemas sociales arraigados. Ahí tenemos los asuntos de salud, tenemos asuntos laborales, hasta la explotación laboral, ¿verdad? La explotación sexual, etcétera. Entonces eso nos trae como una consecuencia propiamente a veces el mismo deterioro de la misma sociedad. O sea, porque todavía tras de que estamos bajo ciertos anillos de pobreza, se nos puede también desarrollar mayor la pobreza en nuestro país. Ahora estaba analizando y leyendo un poco sobre el informe del Estado de la Nación, que nos hablaba que eh, el puente clave centroamericano de enero a agosto 25 se registra un flujo de norte a sur de 16.776 personas, principalmente venezolanos. Entonces vean la cantidad de personas. También tenemos que 15 de cada 100 personas privadas de libertad son extranjeros. Ahí tenemos otro problema. Creo que son como 32 cárceles, por ahí ando. ¿Qué encontramos? Mucho hacinamiento, ¿verdad? Este, Mucho negocio ilícito dentro de las cárceles. Eh, También nos dice que en el hacinamiento en el 2025, el año pasado, alcanzó el 29,5%. Y para junio teníamos 15.769 personas privadas de libertad y 2.400 personas extranjeras. Entonces, saquemos el porcentaje, o sea, 2.400 personas, como penitenciarista que soy, casi que tenemos un ámbito para los extranjeros, ¿verdad? Un ámbito. Hablemos de 1.500 personas, pero ya que estamos hablando 2.400 personas. Sin tomar en cuenta
las personas que están con medidas cautelares, monitoreo electrónico y, lógicamente, porque están indiciadas, ¿verdad? O sea, ese es un factor también que tiene que ser, es preocupante porque la cantidad va en aumento, la cantidad va en aumento. Y que conste, se va a visualizar también en los delitos que se cometen en vía pública. Estamos hablando de delito contra la propiedad, estamos hablando homicidios, secuestros, etcétera. Para efectos de poder nosotros llegar y tener, decir, bueno, ok, está bien, vamos a ver cómo vamos a resolver este problema. Porque hay otro problema. eh, Hay otro problema. No sé ahorita cómo se está manejando, pero anteriormente, estamos hablando del año 2023, 2022, etcétera. El departamento había una circular que decía que toda persona extranjero, que fuera extranjero, ¿verdad? No decía si estuviera derecho o no estuviera derecho. Antes de salir en libertad, se llamaba el Departamento de Migración. Pues ellos venían, ya cumplió la pena hoy, ok, vamos para migración para hacerle el estudio por si hay que deportarlo. Entonces, era como más, como le digo, en eso no sé ahorita cómo lo está manejando el gobierno actual eh, con la Policía de Migración. También tenemos, vean qué interesante, eh, muchas personas que están ahorita privadas de libertad o en ruta de tránsito, eh, tenemos 1.829 presos nicaragüenses, 278 colombianos, 48 de Panamá, 48 de México, 29 de El Salvador y 26 de Ecuador. Entonces, vean cómo se va, les decía, socializando con la delincuencia nacional y ahí hay un problema que se nos van quedando acá. O sea, a veces no se deportan. Eso para no hablar de a veces, este, alcahuetería también, podríamos decir, de que personas extranjeras que están privadas de libertad y se nos quieren quedar en el país y conocen una muchacha que va a visita o una señora y empiezan el proceso, ¿verdad? Para efectos de poder casarse y quedarse en Costa Rica. Ese es otro problema que tenemos. O lo otro, eh, personas que están en reforma, los trasladan a Pérez Celedón, los trasladan a Limón, y ahí empiezan también a congeniar con sus pares, y resulta que cuando ven, se quedaron en Limón, se quedaron en Pérez Celedón, se quedaron en Guanacaste, pero ya con cierto arraigo. Entonces vean cómo qué difícil, ¿verdad? Es el manejo propiamente de esta población, que partiendo también de que, bueno, somos un país de derecho y lógicamente están con todos sus derechos, ¿verdad? Entonces, ahí también, a veces es parte del talón de Aquiles, ¿verdad? Que nosotros tenemos, porque de ahí pueden llegar a tener un beneficio carcelario perfectamente.
Entonces, es bien difícil y yo tuve que ver asuntos de extranjeros, ¿verdad? Que estaban con beneficio carcelario y en una casa no estaban unos, habían hasta 5. Era algo extraño. ¿Por qué? Porque también prevalece la corrupción y eso es muy peligroso, demasiado peligroso. Creo definitivamente que el Estado eh, tiene, tiene que poner las barbas en remojo en relación al tema de la inmigración. Dios quiera que no se nos venga otra avalancha, ¿verdad? Igual que el anterior. Ahorita creo que pues van ahí pues, muy, no tan fluido, pero sí, es un tema, como les dije, tiene una parte legal y tiene la parte del rostro humano que también no podemos apartarnos cuando estamos hablando de una forma global de la inmigración y que no todos vienen a hacer daño, porque es mentira. Viene gente muy buena, gente que tal vez en algún momento pues pasaron una mala situación, pero son emprendedores y cuando uno los ve, pues ya está, su empresita ya vienen a aportarle al país. Entonces ahí también tenemos que saber manejar definitivamente el tema de inmigración. Pero con los privados de libertad, sí, definitivamente este gobierno, cualquier gobierno, se tiene que soltar la faja. Muchas Muy gracias. bien, don Carlos, excelente, excelente. Una amplia ponencia y me parece pero muy interesante los datos que nos ha dejado. Para el final vamos a tener unos minutos para dar algunas conclusiones, licenciado. Vamos a invitar al ingeniero Mario Pazmiño para que nos comente. Don Mario, buenas tardes. Un abrazo a la distancia, amigo. Muchísimas gracias. Un cordial saludo para los distinguidos panelistas. De igual manera, un cordial saludo para la audiencia de este prestigioso medio de comunicación. Gracias por la invitación. Con relación a la temática que estamos abordando, permítanme hacer rápidamente un análisis y un diagnóstico situacional. Costa Rica ha enfrentado uno de los escenarios más complejos de su historia recientemente. Costa Rica es un país bisagra, por lo tanto, tiene un aumento sostenido de violencia criminal, especialmente homicidios vinculados al narcotráfico y al crimen organizado, junto con una presión migratoria sin precedentes. Y es lo que estamos al momento planteando como una pregunta de discusión, pues, a nivel nacional. ¿Es la migración una causa de la inseguridad o un factor que mal gestionado agrava vulnerabilidades existentes? Esto es lo que tenemos que responder como sociedad. Pero la migración como tal no es por sí misma un sinónimo de criminalidad. Por lo contrario, la migración irregular, desatendida y explotada por redes criminales sí puede convertirse en un multiplicador de riesgos para la seguridad. ¿Qué pasa con la migración en Costa Rica? Costa Rica se ha consolidado como un país de destino, tránsito y refugio, como dijeron algunos de los colegas anteriormente, especialmente para población proveniente de Nicaragua y también de países que albergan una de las mayores poblaciones solicitantes de refugio de América Latina. Sin embargo, el sistema de atención migratoria enfrenta graves cuellos de botella en Costa Rica. ¿Cuáles son esos puntos vulnerables que tiene Costa Rica? Atrasos prolongados en trámites de refugio, que no son tan fáciles en Costa Rica. Limitadas vías de regulación laboral. Tampoco es factible esta situación. Sobrecarga institucional de la Dirección General de Migración y Extranjería. Hay mucha cantidad de solicitudes y esto pues entorpece los diferentes trámites que tienen que darse. Recursos insuficientes en zonas fronterizas y cantones de alta recepción migratoria. Ahí no tenemos los recursos suficientes para poder hacer censos verdaderamente importantes y poder tener, por otro lado, acciones estratégicas gubernamentales que permitan un mejor control. Esta situación, a su vez, no genera una delincuencia automáticamente, pero sí produce irregularidad, informalidad
y vulnerabilidad social que son aprovechadas por estructuras criminales. Pero la gran pregunta aquí es, ¿cuándo la migración irregular impacta en la seguridad? El vínculo entre migración e inseguridad no se da a través del delito común, y eso gran parte de los exponentes, los diferentes eh, em, miembros de este panel lo han expresado, sino a través de economías ilegales asociadas a la irregularidad. ¿Cuáles son estas economías ilegales asociadas a esta actividad irregular de migración? Tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. Las personas migrantes en condiciones irregulares se convierten en objetivos fáciles para redes criminales. ¿Ofrecen qué? Transporte, documentos falsos, empleo, muchas veces derivados de explotación laboral o sexual, como ya lo manifestaron acá. Segundo elemento importante, reclutamiento por crimen organizado. La exclusión social, el desempleo y la falta de estatus legal aumenta el riesgo de reclutamiento por bandas locales, especialmente en territorios controlados por el narcotráfico, denominados santuarios o microestados delictivos. ¿Cuál es el tercer elemento? Saturación de territorios vulnerables. Esto quiere decir que en los espacios territoriales por donde fluye el proceso migratorio, hay una presión adicional sobre servicios públicos, vivienda y empleo, lo que eleva tensiones sociales, percepción de inseguridad y conflictos comunitarios. También existen pugnas entre las personas del país receptor, en este caso de Costa Rica, con las personas migrantes. Desconfianza institucional. Cuarto elemento importante. La irregularidad reduce la denuncia de delitos. Si alguien está migrando a Costa Rica y no tiene los papeles en regla y es explotado o es abusado por autoridades o por diferentes ciudadanos de Costa Rica, pues tiene temor a presentarse o acudir a la policía porque puede ser considerado también un proceso de deportación. Entonces, se dan varios componentes que ponen en riesgo a estas personas que están utilizando este proceso migratorio. ¿Qué tenemos también que es necesario analizar? La migración no es la causa directa de la inseguridad, y esto hay que dejarlo muy claro, pero sí puede convertirse en un factor agravante cuando el Estado no ha logrado regularizar, integrar y proteger adecuadamente. Si el Estado comienza a hacer estas tres cosas, pues la condición del migrante puede cambiar. No es el migrante quien genera la inseguridad. La inseguridad se genera por otros factores completamente diferentes, pero esa inseguridad puede verse pues directamente relacionada si el Estado no presta atención a las estructuras de migración que se están dando y a la atención a ese migrante. El migrante, al no tener otra alternativa, va a recurrir a estas organizaciones delictivas o de crimen organizado para poder pues desarrollar un sinnúmero de actividades o vincularse con actividades de crimen organizado. Por el tiempo, estimado Julio, porque te había manifestado que tengo un compromiso a las 8 de la noche, pero quiero dejar planteadas aquí algunas de las cosas que se tienen que ir realizando. Primero, la experiencia de Costa Rica demuestra que regularizar es una política de seguridad. Esto es importante. Si se regulariza, pues ese migrante tiene una posibilidad de tener todo en regla y eso contribuye a generar seguridad. Integrar en la sociedad reduce la criminalidad. No le dejamos flotante a este migrante, sino lo incrementamos. Se integra a la sociedad. Proteger a la población migrante debilita al crimen organizado, porque no tiene la posibilidad de explotarlo o de reclutarlo, que son las dos cosas fundamentales. Y aquí lo importante y lo fundamental que tiene que hacer Costa Rica es perseguir redes, no a personas. Hay que perseguir las redes que generan esta
lacra, que es la trata de personas, o pues el coyoterismo, que es parte de lo que se está viviendo en toda Centroamérica y también desde Latinoamérica para el resto del continente. Costa Rica enfrenta hoy una decisión clave: invertir en gestión migratoria inteligente y humana, o permitir que la irregularidad siga siendo un terreno fértil para la violencia y la inseguridad. Dejo planteadas las recomendaciones porque no quiero irme sin que lo que tú dijiste al último había un espacio para recomendaciones, pero estoy ya casi a 3 o 4 minutos de entrar a esta conferencia internacional. Entonces, la migración no debe verse como una amenaza, sino como un desafío de gobernanza del Estado. Ahí está la capacidad de liderazgo del gobierno para poder transformar esto que puede ser algo negativo en algo positivo. Alguien hablaba ahí de explotación hacia el migrante porque no tiene los papeles y lo abusan. Pero si es que tenemos más bien mano de obra calificada y legalizada, pues es un potencial muy fuerte para este país que quiere seguir entrando en un proceso de desarrollo. Cuando el Estado falla en gestionar este tipo de acciones, el crimen organizado ocupa ese vacío. Si el Estado no logra pues darle una legitimidad a ese migrante, ¿quién lo va a tratar de reclutar? Indudablemente que es el crimen organizado. Cuando el Estado actúa con estrategia, la migración puede convertirse en un factor de estabilidad y desarrollo, no de inseguridad. Creo que con estos elementos les dejo, distinguidos compañeros de panel y Julio, para que ustedes pues puedan seguir conversando sobre este tema. Me voy a tener que disculpar, Julio, porque ya te sabías tú que estaba con un compromiso internacional, tengo con un canal de televisión del exterior y tengo que estar en 3 minutos más. Entonces, quiero agradecerles por la invitación, Julio, agradecer a los distinguidos colegas con el que he tenido el honor de compartir este panel, y pues voy muy satisfecho por haber pues también tenido la oportunidad de aprender sobre un país que tuve también la suerte de visitarlo y con el cual me encuentro muy comprometido. Muchísimas gracias, Julio, muchísimas gracias a los panelistas y muchas gracias a este prestigioso auditorio que pues es parte de este proceso de unidad regional latinoamericana y centroamericana. Muchísimas gracias con todos ustedes. Gracias, Mario. Gracias, excelente tu, tu visión, tu punto de vista, y no te quitamos más tiempo. Vayas a atender a este medio internacional Gracias, como muy amable. siempre. Gracias, Hasta luego. gracias, Mario. Luego hablamos. Bueno, Correcto. ya escuchamos entonces la ponencia del ingeniero Mario Pazmiño, exdirector de Seguridad Nacional, Narcotráfico y Crimen Organizado de la República de Ecuador. Y bueno, nos dejó, creo que con una tarea ahí en la mesa para analizar y posteriormente qué respuesta podamos encontrarle en nuestro diario vivir en nuestro país. México, uno de los países que recibe esta avalancha de migrantes de diferentes partes del mundo. Nosotros es que la tenemos como que una sola ruta, pero México recibe de todas partes, y creo que mejor ejemplo de cómo se atiende la inmigración en México y cómo impacta en México la seguridad estos migrantes. Vamos a escuchar al licenciado Edgar Castillo, quien desde México nos dará su ponencia. Edgar, muchas gracias por estar con nosotros. Adelante, buenas noches. Al contrario, maestro Corrales, Julio Corrales, con esta gran labor que estás haciendo de difundir, de basarte en las mejores prácticas basadas en evidencia, hacer comparativas con colegas especialistas que han vivido la problemática, la han tratado desde otros países, y que por supuesto pues es un gusto y un honor para mí estar a la altura de Carlos Villegas, maestro Villegas, de Minor González, de Luis Solano, por supuesto de tu mano, de tu acompañamiento, maestro Julio, y de coronel Pazmiño, que tuvo que ya retirarse, de quienes pues también tenemos de todo siempre muy buenos referentes. Híjole, pues bueno, yo creo que gracias por esperarme. Venía yo de un evento y tuve que incorporarme apenas y alcancé a escuchar 2 participaciones, y no dudo
que las otras dos que me antecedieron quizá versan en el mismo sentido, ¿no? Creo que coincidimos en grosso modo la problemática que todos los países hemos vivido históricamente y hoy continuamos viviendo la problemática y que además se ha venido agudizando, ¿no? Hemos dado cuenta al paso de los años cómo esta compleja dinámica migratoria se ha venido, reitero, agudizando y sobre todo la migración irregular, porque hace rato escuchaba a dos colegas que hablaban de los beneficios de la migración y por supuesto que coincido fervientemente con ello. Sin embargo, tenemos que precisar, lo tenemos creo que todos muy claro, hacer un parteaguas entre lo que es la migración, que brinda ciertos beneficios a un país, y la migración irregular, que en todos los sentidos, pues en la mayoría de los casos, según evidencias que tenemos en muchos países, pues hay un porcentaje que no es mínimo, el cual sí es un detonante de muchas complejidades relacionadas con la seguridad humana de ellos mismos y por supuesto desencadena en ciertos delitos pues en relación a en la seguridad pública, ¿no? En mi experiencia en México, pues enfrentamos una problemática y una realidad migratoria muy complicada. Eh, Ustedes saben, México pues es un país de tránsito, ¿no? Entre países de Centro y Latinoamérica que pues buscan en lo que decimos en México ese sueño americano y entonces nuestro territorio sufre los mismos efectos que sufren el tráfico de drogas. O sea, la intención de que sea nuestro territorio el medio de paso. Aunque según en estadísticas de todos los arrestos administrativos que se han dado en nuestro país, el 50% son mujeres y en entrevistas han revelado que su país de destino no es Estados Unidos, su país de destino es México, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros es también algo entendible. La verdad es que nuestro país, al igual que muchos de los de ustedes y algunos de los que conozco, porque no conozco a todos, pues tienen ciertas áreas de oportunidad para muchos inmigrantes que pues desean transitar a nuestro país y que miren, nosotros siempre nos quejamos de cómo es el trato de los inmigrantes mexicanos desde Estados Unidos y en ocasiones en México pues sucede algo tremendamente parecido y de ahí nos vamos hacia Centro y Latinoamérica y creo que estamos en la misma línea. O sea, siempre hay organizaciones que aprovechan estas necesidades de un derecho humano, que es la migración, para pues cometer delitos, ¿no? Como ya lo dijo el maestro Pazmiño y no recuerdo quién más, mencionaron sobre los principales delitos que se cometen en la migración irregular, que el primero de ellos pues, es la trata, ¿no? La trata de personas con fines de tránsito, ¿no? Transportación de personas y en ese sentido millones de personas todos los días cruzan por nuestro país por diversas razones y pues decía por la búsqueda de oportunidades económicas hasta en muchos casos sabemos la huida, la violencia, crisis que están sucediendo en sus países, ¿no? Como es el reciente caso venezolano. Y bueno, considerando que es un derecho humano, pues por supuesto México históricamente ha sido un país de origen, tránsito y por supuesto destino migratorio, ¿no? Desde el siglo XX prácticamente. Y bueno, motivada por aquel tránsito tendiente a llegar al sueño americano que son los Estados Unidos. Así que en mi participación no quisiera yo hablar propiamente de Costa Rica, porque aunque obviamente al recibir tu invitación para este foro, indagamos un poco, pero bueno, no es lo mismo indagar en estadísticas y que la mayoría a veces son o de organismos no gubernamentales o de gobierno y que los organismos pues, no gubernamentales siempre son más reveladores. Las cifras de gobierno pues comúnmente siempre van a llevar un toque acomodado a los beneficios de los discursos políticos, ¿no? Y obviamente en nuestro caso, pues bueno, también seguimos enfrentando esta problemática y en lo personal, yo recuerdo desde hace muchos años, en los años 90, cuando fui
responsable de un sector en la policía comunitaria de la capital de nuestro país, nosotros, yo llegué a atender dos problemáticas en específico en la migración que recuerdo perfectamente. Y que, bueno, nos llevan a la comprobación de tanto lo benéfico como lo adverso que puede ser la migración, sobre todo cuando es irregular. Recuerdo que teníamos un sector donde teníamos una comunidad de Europa, teníamos una comunidad, una unidad habitacional, no sé, cerca de unas 50 viviendas en una zona de las más cosmopolitas de la Ciudad de México, que era un sector que me correspondía atender, que era la zona financiera de la capital de la Ciudad de México, en donde esta comunidad española, pues con sus usos y costumbres de su país, tenían comportamientos que afectaban a los ciudadanos mexicanos. Entonces nos tocó que intervenir, recuerdo, en empezar a hacer una mediación comunitaria, que en aquellos años no se llamaba mediación comunitaria, y de alguna manera pues buscábamos la resiliencia entre nosotros como mexicanos, recibir a los migrantes de buena manera, y por supuesto que los migrantes que venían de forma permanente, por supuesto, porque algunos pues eran trabajadores de empresas importantes que empezaron a llegar a México en su momento, como la empresa Eulen, por ejemplo, que creo que es conocida en muchas partes de Latinoamérica, por lo menos en Panamá recuerdo que me la encontré custodiando las líneas del metro cuando tuve la oportunidad de estar allá, del tren subterráneo de Panamá. Y es una empresa que se estableció en México, desde aquí comenzó a ejercer operaciones y obviamente vinieron muchos españoles, son dueños españoles y es una empresa multiservicios que metió también el rubro de la seguridad y que empezó a trabajar con la empresa Acciona, que también es una empresa española que radicó ya en México con muchos sistemas, y eso empezó a generar mucha migración regular, por supuesto, ¿no? Y entonces eso generó empleos, por supuesto, es una buena experiencia basada en evidencia. Sin embargo, a unas pocas calles de esa zona, teníamos una zona de disfrute, como la hay en todos los países, sobre todo en las capitales. Aquí en México se llama la zona rosa, pues donde tenemos todo tipo de centros nocturnos y muchos de ellos, pues estos centros nocturnos para caballeros, iba a decir para nosotros, pero bueno, yo no iba de esos centros nocturnos, aunque sí llegué a ir a ellos, llegué a entrar a ellos por lo menos a unos 2 o 3. Llegamos a entrar en cuestiones operacionales y hacíamos operativos con el Instituto Nacional de Inmigración, en donde extraíamos primeramente pues, a todas las mujeres que estaban indocumentadas de todas las naciones, aunque en estadísticas nosotros tenemos en México registrada migración, tanto regular como irregular, de 177 países, pero los más importantes de la migración irregular son países inimaginables, ¿eh? O sea, hoy por hoy tenemos gente que ha migrado de Haití, por ejemplo, ¿no? Y tenemos un gran número de haitianos migrando, de pronto los vemos en ciudades en donde aparentemente no hay conexión, y entonces nosotros decimos, bueno, ¿por dónde es que llegó de África? ¿Por dónde es que llegó de Haití? Claro que tiene una razón de las rutas, es que son utilizadas, las mismas rutas que son utilizadas para el lavado de dinero, para el tráfico de armas, para el tráfico de personas, son las mismas. Así que en ese sentido, bueno, claro que lo tenemos muy claro, ¿no? Nada más que tenemos una frontera completamente abierta, que es la frontera del sur, que aunque tiene ciertos controles, pues son más los descontroles que tiene, ¿no? Entonces, estos flujos migratorios crecientes para México, en su mayoría son personas centroamericanas, sudamericanas, del Caribe, por supuesto, de África, ya decía. Y obviamente, ¿qué arrastra esto? Pues consigo trae muchos retos importantes que afectan directamente a las políticas públicas locales, porque no hace mucho tiempo, el año pasado, tuvimos una comunidad de muchos inmigrantes que incluso el gobierno de la capital de la ciudad les adaptó casas de campaña en el centro de la ciudad capital de nuestro país para que pudieran tener un trato digno, ¿no? Por parte de nuestro gobierno, al cual estamos obligados todos los gobiernos. Sin embargo, esa protección a veces genera una protección tanto de migrantes irregulares que tienen una pretensión de buscar el sueño americano o buscar mejores condiciones en su país, pero también son una fachada para inmigrantes que vienen con otras intenciones, y hay muchos aspectos que así lo revelan, ¿no? En cuanto a migración en México, pues bueno, cada vez hemos ido incrementando.
Tan solo en el año 2020, en algunos datos que justamente pues, busqué recientemente para esta charla, teníamos una migración aproximadamente de 1.2 millones de personas inmigrantes y la mitad, un poquito menos de la mitad, son mujeres. Así que para recientes fechas, nuestras últimas estadísticas datan del año 2024. No tenemos cifras más recientes, lo cual, por lo que les comento, seguramente hay una gran variante. Al día de hoy, al año 2024, contamos con aproximadamente un 2% más de lo que habíamos encontrado en el año 2020. O sea, podría parecer un 2 punto porcentual en 4 años que no es tan complicado. Sin embargo, claro que sí, es una cifra pues bastante reveladora y preocupante, porque si bien es cierto que la migración, decíamos y coincidimos todos en que es benéfica para asuntos de migración regular, y además comentarles, tengo la oportunidad de ser, pues diga, de alguna manera tengo relaciones con una asociación de agregados, son agregados de policía, que como ustedes lo saben, los agregados de policía están en tu país, originarios de su país, ¿no? Nosotros tenemos aquí relación con 27 embajadas de países distintos, con los cuales constantemente estamos haciendo actividades de intercambio, actividades académicas y obviamente cruce de información. Recientemente la Embajada de Canadá se acercó a un servidor para solicitarme algún tipo de información relacionada con el tipo de migración que estamos teniendo en este estado en el que yo estoy viviendo. Yo soy de la capital de nuestro país, sin embargo, llevo ya algunos años viviendo en un estado del occidente de nuestro país que se llama Michoacán. Seguramente lo han escuchado mucho porque pues es un estado muy efervescente en materia de irregularidad y de inseguridad. Pero, ¿qué es lo que caracteriza este estado? Que tenemos el segundo puerto más importante de Latinoamérica, que es el puerto conocido como Lázaro Cárdenas. Es decir, todo lo que viene de Asia Central, todo lo que viene de Centroamérica y de otras regiones del mundo y hacia adentro y hacia afuera, es en este puerto. Entonces, yo hasta hace algunos años que fui asesor del secretario de policía de este estado de la República, mi función eran las relaciones internacionales, era yo asesor de asuntos internacionales y frecuentemente la Embajada de Ecuador, la Embajada de Colombia, la Embajada de Venezuela, hoy recientemente la Embajada de El Salvador y por supuesto la de Canadá, la de Italia, se acercaban conmigo para buscar este intercambio de información, porque regularmente por este puerto nos llegaban muchos inmigrantes irregulares, pero relacionados directamente con la custodia de drogas. No solamente por este puerto no llega migración que transita hacia Estados Unidos. Hay otros puertos más cercanos, pero el de Lázaro Cárdenas es donde nos llega todo el flujo de cocaína que viene de Centro y Sudamérica. Entonces, en ese sentido, tuve muchas reuniones con la Embajada de Ecuador, por ejemplo, que obligadamente tiene que dar apoyo consular a un inmigrante, a un connacional suyo. Y casualmente voy a comentar uno de tantos casos que me tocó que atender con ellos, porque pues venían en un barco nodriza, ¿no? En donde llegaban y después transitaban por este estado, se iban a la capital que está por tierra 4 horas, llegaban a la embajada de su país, Ecuador, tocaban la puerta de la embajada y decían, oiga, pues es que vengo con la oleada migrante y pues me asaltaron y pues necesito apoyo consular, ¿no? Entonces la embajada pues inmediatamente tenía que abrirle la puerta, están obligados, todos los países estamos obligados a darles ese apoyo sin menoscabo de lo que fuera. Claro, hábilmente la policía, mientras lo entrevistaba un cónsul o alguien que lo recibía, dicho por mis amigos de la embajada, me decían, nosotros mientras checamos sus datos para ver qué precedentes tienen en nuestro país, si tienen una ficha de persecución, alguna orden de aprehensión, etcétera. Pero muchos de ellos no lo tenían. ¿Qué hacían los cárteles? Pues agarraban a personas de comunidades muy lejanas, de zonas de la costa que no tienen antecedentes, los mandaban con un cargamento para vigilarlo y una vez que ellos llegaban le decían, vete a la embajada, con una asesoría increíble,
llegaban a la embajada de su país, tocaban la puerta, la embajada les abría y les daba todo el apoyo. Y entonces casualmente me buscaron de la embajada porque me decían, de la mayoría de los inmigrantes que han llegado de nuestro país al suyo y que llegan por Lázaro Cárdenas, llegan aquí a la embajada diciendo que su destino era Estados Unidos, efectivamente, pero que resulta que ya no querían ir, que porque los habían asaltado, pero eso sí, los veías muy bien vestidos, con tenis de marca, con ropa de marca, y lo que nos pedían de forma inmediata es que les ayudáramos a regresar a su país, que ya no querían. ¿Y saben quién paga todos esos gastos? El país que lo está recibiendo. En este caso, a México le toca pagar los boletos de vuelo de regreso, mientras la embajada de su país originario le ayuda con todo el trámite consular para regresarse en un avión. Y dicho por entrevistas con ellos, uno de ellos que sí tenía ficha, nos lo reveló la Policía Nacional, que este individuo reveló que venían con cargamentos, que únicamente lo que ellos hacían era pues venir en el mismo barco, y que una vez que en alta mar, antes de llegar a zona de descarga, en alta mar soltaban toda la carga, informaban a sus jefes que ya había llegado, que ya había desembarcado, ellos bajaban y hacían todo ese trámite. Regresando a su país, recibían un pago de entre $5,000 y $10,000. Inmediatamente recomendaban a un pariente que es el que iba a hacer el siguiente viaje. Entonces, yo creo que en ese sentido, esa es la parte de la migración a la que le tenemos que poner atención, porque además nosotros en México tenemos pues cifras muy interesantes, ¿no? Quiero darles un dato. El aumento significativo que estamos teniendo en México no para, cada vez va en aumento. Esta migratoria irregular ha sido aproximadamente, según las estadísticas, de 185,000, aquí lo tengo anotado, 185,000 inmigrantes en el año 2023 y casi 590,000 para el 2024. O sea, veamos el incremento que hemos tenido en un lapso prácticamente de 2 años. Y de todos estos inmigrantes, aquí tengo el dato, 311 de ellos, personas extranjeras, fueron detenidos por delitos de alto impacto, destacando las nacionalidades, dice aquí, de Colombia y Venezuela. Y aquí nosotros lo vemos. Muchos de esos inmigrantes irregulares que llegan, aquí los tenemos en este estado de la República. Apenas cada mes hemos tenido detenciones de grupos de 15, de 20 colombianos y de algunos venezolanos que están infiltrándose, se están siendo cooptados por las organizaciones de narcotráfico de este estado, que es originario de un cártel, este estado originario de un cártel, y dentro de este estado, pues saben, los cárteles se desagregan y tenemos por lo menos en organizaciones importantes más de 12 locales, y en todas se han encontrado inmigrantes. Entonces, efectivamente, los retos de la inmigración van mucho más allá de solamente ver los beneficios. Yo creo que las cosas las tenemos que ver por separado. La inmigración irregular no es benéfica. La migración regular hay que apapacharla, hay que buscar la inversión extranjera, hay que buscar que vengan muchos inmigrantes de forma regular porque hay derrama económica para cualquier país, pero yo creo que básicamente esa es la que menos nos debe de preocupar. Tenemos que enfocarnos en la inmigración irregular, y ahí es en donde básicamente tenemos que decir que todos los países que estamos hermanados tenemos un descontrol, porque no se trata de que un país ponga sus reglas. O sea, Estados Unidos pone sus reglas a nosotros como mexicanos. Ustedes han visto las noticias, cómo nos tienen a nosotros y a ustedes, de cómo no transitar, de que no lleguen a su país. De verdad, les han cancelado visas a ciudadanos buenos que de nuestro país han ido a Estados Unidos a esa reunificación familiar, es decir, a ir a visitar a un pariente, a un familiar o lo que sea. Y nos han cancelado visas. Yo tengo testimonios de personas que conozco que fueron y que en alguno de los aeropuertos le encontraron cualquier indicio que a ellos se les ocurrió sin ningún fundamento de que se iban a quedar cuando ya registraban entradas y salidas regulares para ir a ver a sus familiares. Entonces, allá en el norte de la República sí nos ponen candados, pero de ahí hacia abajo estamos teniendo la problemática de que no nos organizamos entre nosotros, ¿no? Países que están en Centro y Suramérica
pues permiten la salida de sus connacionales libremente, atendiendo a este principio del derecho humano de la migración. Y nosotros en México no estamos poniendo reglas claras, entonces eso nos está afectando preponderantemente. He atendido por lo menos 3 o 4 casos que me han turnado de venezolanos, de colombianos que llegan a nuestra frontera y son secuestrados por organizaciones criminales. Tengo videos de inteligencia artificial que me han enviado sus familiares de sus países que me han buscado para decirme, ayúdeme por favor, ayúdeme porque mi hijo, mire, me mandó este video, se lo envío, y me envían el video y ahí está el hijo parado frente a la cámara diciendo, mamá, por favor, mándale $5,000 porque me van a matar si no los mandas mañana. Y entonces a ese ciudadano, tengo 2 casos así documentados, que esos 2 ciudadanos estaban en Tamaulipas, llegaron a Chiapas, de Chiapas se los llevaron hasta Tamaulipas, que es ya prácticamente un estado fronterizo, y Chiapas es nuestra frontera sur con Guatemala. Y en ese video la mamá me lo envió y le dije, señora, no vaya a depositar nada. No, es que ya me están presionando. Pues la señora agarró y depositó. Días después, el hijo apareció y le dijo, mamá, estoy bien, estoy bien. Lo único que sucedió es que me quitaron mi celular y me pusieron a trabajar. Entonces, están haciendo una serie de aprovechamientos ahora con la inteligencia artificial que por esa falta de control de territorialidad nos está sucediendo. Así que si esa es la radiografía de Costa Rica, estimado maestro Corrales, y de los demás países, estamos en la misma. Estamos en la misma con justa dimensión. Nada más con eso, pero los problemas son los mismos. Entonces, ya me estoy adelantando a recomendaciones, pero ¿cuál es una de las primeras que tenemos que hacer? Que todos los países que estamos sufriendo esta salida de connacionales hacia otros países, tenemos que buscar su regulación. Ustedes lo saben, todos ustedes han viajado. Sales de tu país y a tu país no le importa dónde vas, le importa al país al que llegas, pero si tú sales, no pasa nada. Entonces, en ese orden de ideas, creo que ahí es en donde tendríamos que comenzar a ponerle atención. No sé si estoy en tiempo, igual tengo mucha más información que comentar, así que, pues bueno, eso es cuanto por ahora. Excelente, Edgar, excelente, licenciado Edgar, de verdad. Ya vamos a tener que unos minutos. Vamos a escuchar a Don Maynor. ¿Qué le ha parecido, Don Maynor González, desde Estados Unidos, el país de la barra y las estrellas? Adelante, Don Maynor. Tienes el micrófono apagado. Sí, buenas noches. Sí, me parece muy interesante. Como le digo, yo no soy un experto en migración, ni tampoco un experto en seguridad, pero sí es muy importante escuchar todo lo que han aportado cada una de las personas presentes y de diferentes países. En el caso mío, como ciudadano, yo tengo varios puntos, ¿verdad? Yo creo que la migración es un síndrome mundial en este momento, ¿verdad? Que se está dando en Latinoamérica o América, que digamos, y en Europa, que si ustedes han visto las noticias, ha estado difícil en España, Alemania, Italia, por ejemplo, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos es un problema grande, como decía el compañero Edgar Castillo, y es un problema que ha crecido bastante. Ahora, en el caso de Costa Rica, yo creo que es un problema que ya casi está 50-50 y casi 60-40 de la inmigración y la seguridad. Yo creo que ya casi nos gana la inmigración con lo que es comparado con la seguridad del país, lamentablemente, ¿verdad? En algún momento que fui parte de la seguridad en Costa Rica, en los años 80, pues no era tanto, era mucho menos el trabajo. Yo tengo compañeros que todavía están trabajando en el gobierno. Antes entrenábamos todos los días, 10 horas al día. Ahora no tienen tiempo de entrenar porque están saturados de trabajo. Y yo creo que hace más falta parte de material humano en lo que es la seguridad del país. Reforzar las fronteras, que es muy importante, ¿verdad? Y ahí, como decía el licenciado Luis Solano y Carlos Villegas, hay inmigración buena, hay inmigración mala.
pero yo creo que la inmigración buena es menor que la inmigración mala, ¿verdad? Eh, otro punto que es muy importante, que hay una inmigración ya planificada y estructurada por los carteles que vienen y se legalizan completamente legalizados, tienen más poder económico para legalizarse y poder trabajar legalmente en Costa Rica, en este caso, y poder cubrir todas las fechorías que hacen, como el narcotráfico, el lavado de dólares, comprar empresas para el lavado de dólares y el transporte de droga hacia otros países como Estados Unidos y Europa. Y ya es una migración planificada y estructurada prácticamente, ¿verdad? Eh, y muchos inmigrantes ilegales no quieren legalizar su estatus porque los dejaría fácilmente, les quitaría la facilidad de hacer los crímenes que ellos cometen, porque ya estarían totalmente en la estructura policial. Entonces mucha gente no quiere legalizar su estatus para seguir trabajando de la manera ilegal y poder creciendo económicamente o en lo que ellos hacen ilícitamente. Yo creo que esa es la parte mía. No, como le dije, no soy experto de ninguno de los dos lados, pero quería aportarles esas ideas y muchísimas gracias por darme la oportunidad de escucharlos y aprender con ustedes, con cada uno de ustedes. Muchas gracias. Buenísimo, buenísimo, don Maynard. De verdad, muchas gracias por su participación. Y siempre es bueno escuchar también el criterio de un ciudadano común y corriente, que no sea siempre los que estamos involucrados directamente en el tema de la seguridad. Para ir cerrando este importante e interesante foro, recomendaciones que nos puedes hacer, licenciado Villegas, para ir cerrando el foro. Muchas gracias, sí. Como decía ahorita, de todos los panelistas y mi hermano allá mayor, este, el asunto de la inmigración, pues aquí hay buenos y malos. Vamos a trabajar sobre los malos, ¿verdad? Entonces, creo que, bueno, el gobierno debe tener, es mi criterio, ¿verdad? Primero que nada, un presupuesto extraordinario para efectos de poder recibir esa afluencia como se nos vino el año pasado, ¿verdad? Que era mucha cantidad de personas que transitaban de paso, por este país, ¿verdad? Y yo sé que, como les decía, la inmigración que tiene rostro humano, ¿verdad? Y somos un país también eh, que protegemos los derechos humanos. Entonces, creo que esa parte es un presupuesto, ¿verdad?, que se pueda manejar para efectos de poder solventar mientras están acá o que continúen hacia otros países. De igual forma, debemos acudir también, y ahora lo decía eh, don Edgar, internacionalmente, ¿verdad? O sea, tenemos que hacer alianzas para efectos de poder minimizar eh, los riesgos o lo que ya tenemos, corregirlo. ¿Por qué? Porque, por un lado, las policías tienen que unirse para transmitir el conocimiento unos a otros. La experiencia, un ejemplo que tiene México, o ahora que hablaba este, el señor Mario Pazmiño de Ecuador, es diferente tal vez a la experiencia que tenemos en Costa Rica. Entonces, es muy importante eh, compartir esos conocimientos, ¿verdad? Para efectos de poder fortalecernos nosotros en relación al tema de la inmigración, pero la inmigración mala.
De igual forma, hay que fortalecer nuestras fronteras, ¿verdad? Con lo que es no sé, utilizando la tecnología eh, para poder luchar contra el crimen organizado. Si, como les decíamos ahora, eh, entran personas que tal vez no vienen a hacer daño, pero hey, el crimen organizado lo encontramos en todo lugar, en todos los extractos. Entonces es muy importante fortalecernos en relación a ese tema, ¿verdad? Eh, Tener también un modelo expedito de deportación, ¿verdad? Porque cuánto tiempo, qué sé yo, un delincuente para poder extraditarlo, cuánto tiempo tenemos que tenerlo en el país. Entonces, se debe manejar eso, aprender de los modelos de otros países, ¿verdad? Que han tenido también esta situación. Y también pienso que el como le digo, este gobierno, cualquiera que venga, debe tener mayor controles en ciertos, hablemosle así, ciertas zonas calientes, para efectos de poder visualizar a estas personas indocumentadas y que vienen a hacer daño o que están haciendo daño. Como decía ahorita mi hermano Minor, cuesta a veces es gente que no se quiere poner a derecho, no se quieren poner a derecho porque son visibles, ya serían visibles para la policía. Entonces mejor estar allá en la clandestinidad haciendo sus negocios, de, eh, 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 cometiendo para ellos. De esta forma, pues creo que es lo que yo puedo aportar ahorita como conclusión. Eh, Mi agradecimiento, ¿verdad, don Julio, para ustedes, para los compañeros panelistas. Este, un beso a mi hermano allá en Nueva York y, y ese es el aporte mío. Muchas gracias. Excelente, licenciado Carlos Villegas, por esa conclusión que nos hace y esas recomendaciones. Vamos a escuchar al licenciado Luis Solano. Don Luis, sus conclusiones. Correcto, estimado don Julio. Bueno, ahí tal y como enriquecieron bastante todos los panelistas anteriores, ¿verdad? Eh, Tal vez acotar, don Julio, que esto en el tema de Costa Rica no es solamente algún, algún dato, una cifra o un problema que sea solo de nosotros. Es un problema que es compartido con otros países. Entonces, Costa Rica tiene que integrarse, como decía don Carlos, hacer alianzas, demandar responsabilidades, ¿verdad? Que sean compartidas con otros países para poder abordar de una forma más holística este problema, ¿verdad? Que se ha venido desarrollando en Costa Rica. Eh, Como decía don Mario Pazmiño en su participación, eh, para el tema de la migración mala, ¿verdad? Regularización de todos estos individuos es muy importante, ¿verdad? Y poder crear una muy buena gobernanza para poder ir sentando precedentes de orden, de estatutos, etcétera, ¿verdad? De estatus, más bien, para que podamos asegurarnos llamémoslo así, un ecosistema más favorable, ¿verdad? En conjunto con la población que tenemos, que sea más ordenada, más regularizada, y siempre garantizándoles, ¿verdad? Pues ese acceso a los derechos, a los servicios que ellos tienen, ¿verdad? También, no sé, se me ocurre a mí que podría ser una muy buena opción crear mejores condiciones laborales para esas personas, ¿verdad? Que logran entrar en un estatus migratorio legal, ¿verdad? Que todo vaya fluyendo de la mejor forma, porque a veces se enfrentan condiciones laborales hasta cierto punto discriminativas. Entonces, tratar de ir mejorando en todos estos aspectos. eh, que se les vaya equiparando un poquito también esa parte salarial, ¿verdad? Que no existan esas diferencias tan amplias. Me parece a mí
que es algo en lo que se puede ir trabajando, ¿verdad? De a poco. Reitero, esa cooperación regional que debe existir, la cooperación entre los estados, le resulta muy esencial, don Julio, para poder garantizarles esa protección, mejorar, ¿verdad? Mejorar humanitariamente como país nosotros el estatus que ellos puedan tener, integrarlos de una manera social y económica también, ¿verdad? Generar políticas de inclusión que sean sostenibles, ¿verdad? Que no vayan a dañar nuestra economía, pero sí, tal vez recibir más apoyo financiero de entes internacionales para poderlos atender, ¿verdad? De mejor forma, que tengan acceso a los servicios básicos, por ejemplo, educación, el tema de salud, ¿verdad? Para poder generar eh, mayor tranquilidad en ellos, que tengan que así vayan cerrando, ¿verdad? Puertas para que si eventualmente eh, las malas andanzas, el crimen organizado, ¿verdad? Se les acercan, que ellos tengan como de una manera más positiva poder reaccionar ante esto, ¿verdad? Y también yo reitero, me parece que se puede mejorar también a nivel nacional la percepción pública que existe, ¿verdad? De tal vez ver con desagrado a estas personas. Me parece a mí que es importante crear algún tipo de política específica para que ellos no reciban tratos discriminatorios. Me parece también el abordaje integral en zonas rurales, ¿verdad? Principalmente donde los que no entran de forma legal se esconden, ¿verdad? Que haya ahí un abordaje por parte de los entes institucionales encargados eh, para que esta población con necesidad en rango de pobreza o de pobreza extrema mejoren esa condición. El desarrollo de programas de apoyo social, ¿verdad? Por medio de subsidios. A mí me parece que también para el estatus legal, ¿verdad? Migratorio, para los que entran en buenas condiciones, me parece que una institución pública que podría manejar programas importantes para el desarrollo, para la capacitación de estas personas, puede ser el INA. Parece que un buen programa de capacitación, ¿verdad? Que tengan, por lo menos para puestos semicalificados, podría ser también, ¿verdad? Programas de empleabilidad también, que tengan facilidades para poder encontrar trabajo y de verdad cerrar puertas para ideas que no sean a nivel social muy buenas. Y finalmente, tal vez, don Julio y colegas, me parece importante la creación de alianzas, como decía don Carlos, entre entes públicos, privados, para que con esto se pueda generar una coyuntura mejor a nivel social para todas estas personas, ¿verdad? Me parece que por ahí podría ir encaminada mi conclusión. Y de verdad, muchísimas gracias por el espacio. Muy, muy, muy enriquecedor, de verdad. Gracias, licenciado Luis Solano Alfaro, un profesional a quien estimo mucho y respeto por sus conocimientos. Gracias. Sus conclusiones, licenciado Edgar Castillo desde México. Bien, gracias. Y nuevamente, pues un honor estar con todos ustedes. Y bueno, la verdad es que creo que incluso quedan abiertos, quedan sesgos en el tema. Estaría buenísimo que de aquí surgieran algunas memorias, ¿verdad? De lo que ha expuesto cada uno de los expertos, porque me parece muy atinada toda su participación. Y bueno, yo en conclusión creo que tenemos que pensar en que de un momento a otro pasamos de que la migración eh, se le nombró, se le tituló migración irregular, ¿no? Cuando desestigmatizamos, yo creo que ha habido avances, desestigmatizamos cuando antes les decíamos que eran ilegales, ¿no? Y de hecho en los Estados Unidos todavía a los inmigrantes que son irregulares, todavía se les dice ilegales, ¿no? O sea, ya estamos criminalizados de entrada. Entonces yo creo que ese es uno de los primeros puntos, como lo acaba de comentar nuestro compañero, colega. Hay que descriminalizar, no es un tema que tenga que ver con la criminalidad, sin embargo, es un factor de riesgo, eso es algo que debemos de seguir visualizando.
y para ello es que necesitamos la cooperación internacional. Para eso es que los países, todos los países, tenemos en nuestros países embajadas y dentro de nuestras embajadas, digamos, de los países del exterior, hay agregadurías de seguridad, hay agregadurías de policía, hay agregadurías de policía de investigaciones, hay agregadurías militares y navales. Nosotros, casi la mayoría de los países, tenemos agregadurías de todos. Y tenemos una cooperación internacional muy, con un gran esfuerzo de cooperación que hay entre los países, porque constantemente estamos consultándonos, ¿no? Cuando Ecuador tiene un problema, acude con nuestros responsables de distintas áreas. Cuando Colombia lo requiere, de la misma manera. Y nosotros, cuando lo requerimos de otros países del exterior, hacemos exactamente lo mismo. Así que se trata nada más de puntualizar más, hacerlo con orden. También coincido con los colegas. Ha existido un abandono institucional, los inmigrantes, ya sean irregulares o regulares. Ahorita les voy a comentar un caso que resolví hace un par de meses del año pasado. Hasta la migración regular, venía un colega colombiano, no recuerdo qué ciudad venía con carta de invitación de una universidad, venía con documentos demostrables a qué venía, venía con registro hacia qué domicilio, dónde se iba a hospedar, y sí, porque sí, nuestra autoridad de inmigración lo retuvo en nuestra embajada. Tenemos un proceso constitucional para darles también, ante el amparo de nuestra Constitución Nacional, aunque no son conacionales, tienen un amparo constitucional de 48 horas para poder estar en una detención administrativa, poder acreditar su presencia en el país de tránsito, que en este caso era México. Él venía a un estado del norte con una universidad y lo tenían retenido. Cuando me piden la intervención, comienzo a revisar toda la documentación de él y todo estaba en regla. Entonces, cuando acudo al responsable del área de migración del aeropuerto de la Ciudad de México, pues pido la atención, obviamente me acredité con todas mis credenciales de servidor público y pues pedí la asistencia, ¿no? Y entonces me dijeron, yo les pregunté, le dije, ¿cuál es el problema con el conacional? Ah, no, pues lo que pasa es que, pues en lugar de quedarse en un hotel, va a quedarse en una casa. Entonces eso nos generó a nosotros, pues, una inconsistencia. Le dije, bueno, pero es un colombiano que no es la primera vez que viene a México, las veces que ha venido viene con invitación, pero bueno, dígame cómo le hacemos para resolverlo. Usted me pregunta a mí, el agente de inmigración, que era un funcionario de nivel, me dice, ¿usted se haría cargo, se acreditaría su personalidad jurídica y como servidor público para que él pueda entrar? Y usted adquiere las responsabilidades. Claro que sí, pues lo conozco y viene un tema académico. Entonces ya me pidieron documentos míos, envié mis documentos de servidor público, todo, y al final del camino lo dejaron entrar. Hacía más o menos un año sucedió, me solicitó la asistencia el agregado de la Embajada de Panamá aquí en México, con una situación completamente similar. Eran dos padres de familia que venían a la graduación de su hijo, con todo acreditado, invitación, dónde va a ser la graduación, todo. Y entonces hay como en estos dos ejemplos, y como esos tenemos todos cada minuto, entonces efectivamente coincido con el colega anterior, ese desorden también nos lleva a un abandono institucional y a criminalizar también a los, a los migrantes regulares. Así que yo creo que sería uno de los retos y de conclusiones. Obviamente, ¿qué sucede en México? Que esta criminalización del migrante pues no mejora la seguridad, ¿no? Por el contrario, incrementa la vulnerabilidad, fortalece economías criminales, como la trata, el tráfico y la extorsión, ¿no? Porque también cuando vienen inmigrantes que aunque no vienen a nuestro país, sino su destino final puede ser el país del norte, pues son criminalizados y entonces también son extorsionados, son secuestrados virtualmente, etcétera. Entonces, en ese sentido, de pronto, pues siguen recurriendo a la migración irregular en lugar de buscar la forma de ese abandono institucional que tenemos, pues de buscar un tránsito regular, ¿no? Porque la verdad es que muchos vienen, aunque sí, muchos vienen por tierra y cruzan nuestra frontera de manera irregular,
Algunos vienen con un vuelo, vienen en un vuelo y obviamente su destino es llegar al otro país y ya se van a la frontera y ya tratan de cruzar de manera irregular, pero a México entran de manera regular. Entonces, eso es algo que hace falta también puntualizar. Pero yo creo que lo más importante es que debamos atender las causas y no las consecuencias, porque en eso es en donde estamos, siento que enfrascados, ¿no? Una práctica importante o clave es que la migración no nace en la frontera, o sea, la migración básicamente nace en el país de origen. ¿Por qué? Porque nosotros mexicanos buscamos algo mejor en Estados Unidos. Y ahí habrá que tener mucho cuidado con el tema. Coincido con que es mejor tenerlos registrados a que los tengamos de manera irregular, pero ojo, ¿qué país del suyo y del nuestro no sufre problemas de pobreza? Todos sufrimos problemas de pobreza y ciudades y comunidades marginadas. Entonces, regularizar a un inmigrante con la finalidad de acreditarlo y a lo mejor hasta buscarle una forma de empleo regular puede contravenir el trabajo que constitucionalmente debería de hacer un Estado en favor de sus propios habitantes, ¿no? Ningún país tenemos el problema de la pobreza resuelto. Recibir migración irregular y regularizarla para incluso darles oportunidades de empleo, siento que es algo que podría hablar de un doble discurso con tal de controlar un problema. Solo lo dejo entre paréntesis. Entonces, la práctica, repito, no es que pensar que la migración nace en la frontera, nace en violencia en cada uno de nuestros países, nace en desigualdad de nuestros países, nace en falta de oportunidades y, por supuesto, las las crisis políticas y climáticas que vivimos, ¿no? Aquí en este estado donde yo radico, nuevamente lo pongo de ejemplo, tenemos un problema grave de desplazamiento forzado. Tenemos ya un oficial de ACNUR, de la ONU, con los que yo eventualmente tengo reuniones, que ya están dedicados aquí a ponerle atención al desplazamiento forzado por esos dos temas. El primero, causas climáticas, porque hemos tenido problemas climáticos complejos, y por supuesto la desigualdad relacionada con la criminalidad. Así que en ese sentido, como conclusión, sería mi participación. Muchísimas gracias, licenciado Edgar, y muchísimas gracias para los estimadísimos colegas profesionales, licenciado Carlos Villegas, señor Maynor González, licenciado Luis Solano, el doctor Mario Pazmiño, que ya se retiró, y de verdad que ha sido un foro muy enriquecedor. Nos quedan cosas muy, muy valiosas e importantes. Me llamó mucho la atención el tema de los agregados policiales. Costa Rica no los tiene, eh, pero bueno, creo que por ahí podría empezar el nuevo gobierno como tratando de atender la inseguridad, porque el problema de la inseguridad no la podemos resolver solos. Tenemos que buscar ayuda con países amigos, países vecinos. Así es que bueno, nos quedamos con mucha información. Este video estará en nuestro canal de YouTube. Ahí lo pueden ver. Yo les voy a pasar el enlace por si quieren guardarlo en sus bibliotecas. Y bueno, el próximo miércoles tendremos una nueva presentación, un nuevo programa. Y ahí les estaré informando de qué se va a tratar y desde ya están invitados. Buenas noches, con el agradecimiento de siempre y la bendición para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Saludos hasta sus países. Un gusto estar con ustedes. Gracias, maestro. Igualmente. Gracias. Gracias, chao. Gracias, Maynor. Gracias, Luis. Gracias, Carlos. Buenas noches. Con gusto para servirles por ahí. Seguimos hablando.